la tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. ¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos una vez más por medio de este canal llamado Principio de Vida. Este es el tema 6 de las sesiones del curso de Biblia para católicos. Esta invitación no es solamente para católicos, sino para todos aquellos que deseen conocer acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca del cristianismo. Había dejado pendiente en el tema anterior y había extendido la invitación a participar de este tema que vamos a tratar lo siguiente: cómo comunicarnos con Dios, cómo orar. Por eso fue necesario primeramente hablar acerca de la fe, porque la oración está fundada sobre de la fe. Sin fe es imposible que una oración sea oída, que sea escuchada. Entonces, de manera como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es galardonador o que recompensa a los que se allegan a Él. Habiendo establecido este punto, este fundamento, ahora sí vamos a entrar al tema de la oración. Antes, quiero invitarte una vez más a suscribirte al canal, a darle like y a compartir estos temas. Ayúdanos a difundir el mensaje de Dios. Para dar inicio a este tema, me gustaría tener la definición de qué es la oración y otra gran herramienta que usan muchos cristianos muy sinceros es el rezo. Muchas veces no está claro cuál es, qué es cada una, qué es la oración y qué es el rezo. Para eso he recurrido a una herramienta válida que es la inteligencia artificial. He preguntado cuál es la diferencia entre orar y rezar y me respondió lo siguiente: la diferencia entre orar y rezar, aunque parezca sutil, radica en el enfoque y la práctica. O sea, hacia dónde está dirigido, para qué, cuál es el objetivo y cómo se va a hacer. Eso quiere decir. Sigue diciendo: orar es un acto de comunicación personal y directa con Dios o una deidad. Es una conversación espontánea y libre, donde la persona expresa sus pensamientos, sentimientos, agradecimientos, peticiones, etc., de una manera más íntima y personal. Rezar implica recitar oraciones establecidas y formalizadas. Es más estructurado, sigue un formato tradicional, como el rezo del Padre Nuestro, el Ave María o el Rosario en el cristianismo. En resumen, orar es hablar con Dios de manera personal y libre, mientras que rezar es seguir un conjunto de oraciones preestablecidas. No estamos haciendo de la inteligencia artificial un instrumento válido para interpretar la Escritura, sino que aprovechamos la capacidad de recolectar información de todas las fuentes de Internet que tiene esta herramienta y hacemos uso de ella y tenemos esta definición. Orar es simplemente comunicarse con Dios de una manera personal, espontánea, donde uno vuelca todos sus sentimientos, todos sus pensamientos delante de Dios. Rezar es recitar una oración preestablecida por un pensador, por un padre, por alguna eminencia, que pertenece a una serie de reglamentos religiosos de X culto. ¿Sí? No estoy hablando solamente de una iglesia en particular, sino de todos aquellos lugares donde se reza también. También en el budismo, en el hinduismo hay rezos. Tenemos estas dos definiciones: orar y rezar. La pregunta es:
¿Cuál es la manera más correcta, según la Escritura, para comunicarse con Dios? Vamos a ver, vamos a preguntarle a la Escritura. Para ello vamos a iniciar este estudio en el capítulo 11 del libro de Lucas. En esta oportunidad, los discípulos habían visto que Cristo había realizado muchos milagros y veía que por medio de la oración esos milagros eran hechos y veían mucha comunicación de Dios con Cristo. La Escritura nos habla que Jesús iba muy de temprano al amanecer, subía al monte a orar y también que pasaba noches enteras dialogando con Dios. De manera que su unión con Dios era tan grande que las respuestas eran inmediatas. Entonces los apóstoles veían eso y además vieron que Juan les había enseñado a sus discípulos a orar también. Entonces dice en el capítulo 11, versículo 1, aconteció que estando él orando en el lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor les enseña el famoso Padre Nuestro. Antes de adentrarnos al Padre Nuestro, vamos a ver connotaciones que rodean a esta enseñanza del Señor Jesús. Dice al finalizar en el Padre Nuestro, el capítulo 9, el versículo 9 del mismo capítulo, dice lo siguiente, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abre. Esa es la invitación de este estudio. Ora, habla con Dios, que Él te está escuchando. No hay oración alguna que Dios no escuche. Escucha tanto la oración de la persona más justa, más santa que hay en el mundo y también de aquel que se equivoca demasiado. Dios siempre escucha las oraciones. De ahí que Dios responda a las oraciones. Hay muchas connotaciones que la Biblia nos guían y nos llevan a un mayor entendimiento respecto a esto. Lo más importante en la vida del cristiano son dos cosas. Orar. Orar para el cristiano es como tomar agua, es como respirar. Si no ora, esa vida espiritual se muere. Asimismo, si no se alimenta con el pan de vida que es la Escritura, también muere ese ser espiritual. Es imposible ser cristiano y no orar constantemente y no estudiar la Biblia constantemente. Desde el principio de los temas que hemos propuesto, la idea fundamental de todas estas sesiones de temas es llevarte estas dos cosas. Que te comuniques con Dios a través de la oración y que aprendas a comprender y a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de la Sagrada Escritura. Sigue diciendo el Señor en el capítulo 11, el versículo 11. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pidiere pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Es decir, más aquellos que son padres. Si tu hijo te pide comida, que tiene hambre, como sea el padre o la madre, va a buscar darle lo mejor al niño. Si nosotros siendo malos, si nosotros siendo egoístas, hacemos cosas por amor para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que no es que tiene amor? Dios es amor, dice San Juan. No sabe Dios o no sabrá Dios todo lo que nos pasa. Dice la Sagrada Escritura que Dios conoce cada cabello que hay en nuestra cabeza. No hay nada que nosotros podamos ocultar. Dios escudriña los pensamientos, escudriña las intenciones del corazón, discierne los pensamientos. No hay nada que Dios no sepa de nosotros. Solo que nosotros al orar hacemos uso de la fe. Es una demostración de fe orar para Dios. Es una demostración de fe. Ahora, Dios siempre escucha las oraciones, pero
como Él la responda será según su divina voluntad, según su sabiduría. Dice el versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué cosa? Dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Miren que hace rato dijo el Señor, si un hijo le pide al Padre el sostén que se necesita para esta vida, ahora nos lleva a otra cosa. ¿Cuánto más nos dará el Espíritu Santo? Acá hay una enseñanza. El Señor no solamente busca tu bienestar, tu paz, tu dicha, no solamente se preocupa por tu necesidad en esta vida, sino que Dios, número uno, le preocupa tu salvación, la transformación del alma, guiarte a que te conviertas en un ciudadano apto para el reino de los cielos, para entrar a aquella nueva vida que Dios nos promete cuando Él venga por segunda vez. Porque la Escritura habla que Cristo va a venir por segunda vez y va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Y los justos van a heredar la tierra, dice. Y vivirán por una dicha, una paz y una tranquilidad y una felicidad inenarrable. Cosas que oído no oyó, ni que ha subido a la imaginación de hombres, son las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Entonces el Señor quiere que nos salvemos y busca esa parte, suplirnos de la falencia espiritual, salvarnos del pecado. Dice, nos quiere dar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos transformados, para que seamos personas aptas en el reino de Dios. Entonces, número uno, cuando ores, pídele al Señor, Señor, dame tu Espíritu Santo para que yo pueda cambiar. Ahí está el verdadero poder de cambio. Ahí está la verdadera transformación. No hay pastilla ni terapia que pueda cambiar realmente las cosas que en tu vida te traen dolor o sufrimiento. Dios sí puede, porque en Él hay poder. Ahora sí vamos a adentrarnos a lo que el Señor le responde a los discípulos cuando le piden que le enseñe a orar. En el capítulo 6 de Mateo nos relata la misma historia y también nos va a enseñar el Padre Nuestro, solo que Mateo da otra perspectiva de la misma historia y nos va a decir cosas que el Señor enseñó previo y posterior al Padre Nuestro. Dice en el capítulo 6, el versículo 5. Cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en la sinagoga, es decir, que le encanta que todo el mundo lo escuche y diga, oh, qué santo, qué palabras. Eso a Dios no le agrada. Y en los cantones de las calles, en pie, o sea, lugares altos, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Entonces a Dios no le agrada la oración con hipocresía, que buscan que los demás digan, oh, qué santo. No, la oración es hacia Dios. Mucha gente tiene la costumbre de cuando ora, empezar a enseñar, a leccionar a los que están alrededor, o arman frases demasiado elaboradas. No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa la oración que proviene del corazón, la oración simple, la oración espontánea, la oración sincera. Dice el versículo 6, mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara, en tu pieza, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en lo público. Ahí está el ítem número 2. Ora y busca a Dios en secreto. Busca a Dios de manera personal. Ahí estarás formando una relación de amistad con el Señor. Hay cosas que solamente Dios debe saber de lo que a ti te pasa. Esa es la verdadera terapia
que debe tener el Hijo de Dios, a los pies de Cristo, porque Él sí escucha y Él sí contesta. Dios siempre contesta las oraciones, porque aunque no llegue lo que nosotros queremos y aparentemente hay un silencio, ya hay de hecho una respuesta por parte de Dios. Dice que tenemos que orar en secreto, no debemos ser hipócritas ni buscar ser oídos por los demás. Dice el versículo 7, otro ítem, el tercero, y orando no seáis prolijos o no digan vanas repeticiones, dicen otras versiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ello, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Como ya dije antes, Dios conoce todo y sabe todo. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos ser absolutamente sinceros con Dios, derramar nuestro interior, contarle a Dios las cosas buenas, las cosas malas, cuéntele a Dios las alegrías, cuéntele a Dios los enojos, cuéntele a Dios que ha sentido envidia, cuéntele a Dios que ha sentido sentimientos perversos, si podríamos decirlo así, y pídale al Señor que lo transforme. Pídale a Dios que lo transforme. No piense a alguien, nadie debería pensar que por armar frases hermosas y floreadas, Dios va a contestar más esa oración. No es así. Dios busca una oración espontánea. Entonces, ahora Jesús nos dice algo claro. No hagan palabrerías. ¿Qué pasa con las repeticiones? Esas oraciones que repiten y repiten y repiten y repiten. Dios es un ser omnisapiente, todo lo sabe. Y Dios no necesita que usted le diciendo, repitiendo la misma cosa una y otra vez, porque Dios ya la sabe, con decirlo una sola vez ya es suficiente. Ahora, buscar a Dios en oración, en el clamor de alguna situación, constantemente, eso es otra cosa. Buscarlo a Dios por medio de la oración, no repetir. Ahora, vemos el tercer ítem, las repeticiones y las palabrerías. Entonces, vamos a esto. Dijimos en el principio del estudio, ¿cuál es la forma más efectiva de comunicarse con Dios? Hasta acá vamos viendo que a Dios le agradan las oraciones, que son las importantes. Ahora, ¿qué pasa con el rezo? Porque muchas religiones cristianas utilizan constantemente el rezo del Padre Nuestro. Parecería ser una contradicción, porque Cristo está diciendo no sean repetitivos, no hagan palabrerías. ¿Y por qué Dios va a decir esto si ahora le va a decir tienen que orar así todas las veces, todos los días de su vida hasta que se mueran? ¿Será que Dios lo mandó a repetir el Padre Nuestro constantemente? ¿O será que Dios les enseñó una estructura de comunicación con Dios? Vamos a ver lo siguiente. Dice en el capítulo 6, el versículo 9. Dice en el capítulo 6, el versículo 9, el famoso Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Repetido todos los días y varias veces conforme a la cantidad de veces que haya pecado o a la gravedad del pecado que haya tenido o de la petición. Se debería repetir esta oración 1, 2, 5, 10, 30 veces para que Dios nos escuche. O lo que Dios estaba enseñando acá
es una estructura de cómo se debe armar una oración. ¿Será que el Padre Nuestro es la única oración que está en la Biblia? Vamos a ver en el tema posterior a este tema de la oración que hay varios tipos de oración en las Sagradas Escrituras. Ahora, el Señor dijo: no hagan vanas repeticiones en el versículo 7. No digan palabrerías. Contradictoriamente ahora nos está mandando a repetir. ¿Será que es contradictorio? ¿O nos está dando una estructura de oración? Dice en el versículo 9, ¿a quién va dirigida la oración? Al Padre Nuestro. Viene una glorificación: santificado sea tu nombre. El deseo de que se cumpla la voluntad. Venga tu reino. Las Escrituras hablan de que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Están las promesas escritas en la Biblia de acontecimientos bellos y hermosos que van a pasar en la segunda venida de Cristo. Es el deseo de segunda vez y nos dé esas gloriosas promesas que están en su palabra. Se haga tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. Debemos orar y pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios, así como los ángeles le son obedientes, nosotros también. El versículo 11 recién viene allí, el versículo 11 sí, recién viene allí la necesidad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí va la necesidad. Si usted necesita orar por un enfermo, si necesita orar por trabajo, orar por una aflicción, orar por alguna dolencia espiritual, ahí va el pedido. El versículo 12 sigue diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es un punto crucial. Yo, para que mi oración sea correspondida por Dios, yo no puedo ir a pedirle a Dios que me perdone y yo no perdonar a aquel que me hizo un agravio. No existe tal cosa como algunos cristianos creen, que se puede estar bien con Dios y odiar y aborrecer al hermano, sea quien sea. Las Escrituras nos llevan a un punto tan álgido de la espiritualidad, a llegar a bendecir, a hacerle el bien aún a nuestros enemigos, aún al que nos hizo daño, aún al que nos arruinó la vida. De manera que haciendo esto vamos a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Bendiciendo al que te maldice, haciendo el bien a aquel que te ultraja, orando por ellos. ¿Por qué? Porque Dios busca que nosotros se nos forme un carácter semejante al de Cristo, quien, según Romanos capítulo 8, nos amó aun cuando éramos enemigos y dio su vida por nosotros. Nos enseña acá algo clave para que esa oración sea respondida. Debemos perdonar al que nos ofendió, porque haciendo esto también somos perdonados. El Señor Jesús dijo en una oportunidad: antes que lleve tu ofrenda en el altar, ve y ponte a cuenta con tu hermano. Recién lleva tu ofrenda al altar. No sea que en el camino venga el alguacil te lleve con el carcelero y no saldrás de ahí hasta que pagues el último denario. Es decir, antes estaba el sacrificio del cordero, que era para el perdón de pecados. Ellos tenían que llevar el cordero, degollarlo, y el sacerdote llevaba la sangre adentro del santuario y rociaba para que ese pecado, en ese símbolo, sea perdonado. Pero antes de ir yo a buscar mi perdón, primero tengo que arreglar cuentas con mi adversario. El Señor Jesús dijo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que llama necio o raca a su hermano es culpable del juicio. Miren hasta qué punto llega la importancia del saber perdonar. Además, en un sentido práctico en la vida, el perdonar nos libra de muchas cargas, de muchas dolencias. Llevamos una mochila demasiado grande en nuestras espaldas. Y el Señor, al enseñarnos a perdonar,
nos está enseñando también a deshacernos de todas esas cargas que vamos acumulando, que nos condicionan el presente y nos condicionan el mañana. Vamos a volver después a este punto acerca del perdón. Sigue enseñando el Señor en el capítulo 6, el versículo 13, dice lo siguiente: y no nos metas en tentación. En otras palabras, no permita que estemos en tentaciones. Hay tentaciones que sí podemos vencer, pero hay tentaciones que no podemos vencer. Hay tentaciones que yo puedo vencer y mi prójimo no las puede vencer. Y hay tentaciones que mi prójimo puede vencer y yo no las puedo vencer. Cada uno sabe a dónde le aprieta más el zapato y cuál es su debilidad. Por eso la oración debe ser: Señor, líbranos de la tentación. Obviamente, no podemos orar: Señor, líbrame de la tentación, y andar jugando con la tentación, hermano. Dice: mas líbranos del mal. ¿A quién se refiere? Se refiere a las obras, a las acechanzas del enemigo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice en Santiago. Satanás es el adversario. Diablo significa el calumniador. Y él constantemente busca destruir a los hijos de Dios, engañarlos y alejarlos de Dios de diversas maneras. Y generalmente busca nuestras debilidades. El diablo nos conoce desde que hemos nacido y él sabe por dónde nos va a atacar. Pero aquel que busca acercarse a Dios, el diablo no puede tocarlo. Entonces siempre debemos orar estos dos puntos: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Viene una alabanza final. Dice: porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Termina con una alabanza a Dios y un así sea. Si bien el Señor Jesús enseñó una estructura de cómo debemos comunicarnos con Dios, a esta estructura le falta algo clave. Y voy a decir que ¿cómo que estás diciendo que al Padre Nuestro le falta algo clave? Sí, le falta algo clave, le falta el cierre. Porque más adelante, en el capítulo 14 de San Juan, el Señor Jesús, al finalizar su ministerio, le va a enseñar algo poderosísimo, la herramienta más poderosa que tiene el cristiano, que es el nombre de Jesús. ¿Por qué en este momento no le enseñó a orar aún en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús iba a ser un nombre poderoso una vez que Cristo muera en la cruz. A raíz de ese sacrificio, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer después el libro de Filipenses. Ya vamos a ir a ese punto de por qué debemos orar en el nombre de Jesús. Sigue diciendo el versículo 14, algo muy poco tenido en cuenta cuando la gente pronuncia el Padre Nuestro. Y tiene que ver con lo que mencionamos antes, de perdonar a los que nos ofenden, del versículo 12. Dice el versículo 14, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira, hermano, qué importante es perdonar a los que nos ofenden. Cuán importante es. Porque de manera que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos hicieron daño, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y la oración es algo que básicamente la persona va a derramar su alma delante de Dios para estar a cuenta con Dios, más allá del pedido. Siempre la oración es el método en que el cristiano busca acercarse a Dios y que Dios lo transforme conforme a su voluntad y conforme a la fe que ejerce el creyente. Vamos a ir a este punto que les dije. ¿Por qué dije que al Padre Nuestro le falta algo? En el capítulo 14 de San Juan nos va a enseñar el Señor Jesús algo que no hizo o que omitió en el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo. Pero acá en San Juan les va a comenzar a decir de qué manera tienen que cerrar las oraciones o en contexto de qué deben pronunciar las oraciones.
Una oración para que tenga poder, y esto te lo digo con conocimiento de causa y por experiencia, que la oración siempre debe estar dada en el nombre de Jesús. En ese nombre Dios escucha, en ese nombre los demonios y Satanás tiemblan. La única arma contra el reino de las tinieblas que tiene el cristiano es el nombre de Jesús. No es una medalla, no es un pedazo de madera, no es un acrílico, no es un pedazo de metal, no es una estampita. Es el nombre de Jesús. Y lo vamos a ver con la Escritura. Dice en el capítulo 14, en el versículo, nos va a enseñar el Señor Jesús algo que no hizo o que omitió en el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo. Pero acá en San Juan les va a comenzar a decir de qué manera tienen que cerrar las oraciones o en contexto de qué deben pronunciar las oraciones. Una oración para que tenga poder, y esto te lo digo con conocimiento de causa y por experiencia, que la oración siempre debe estar dada en el nombre de Jesús. En ese nombre Dios escucha, en ese nombre los demonios y Satanás tiemblan. La única arma contra el reino de las tinieblas que tiene el cristiano es el nombre de Jesús. No es una medalla, no es un pedazo de madera, no es un acrílico, no es un pedazo de metal, no es una estampita. Es el nombre de Jesús. Y lo vamos a ver con la Escritura. Dice en el capítulo 14, en el versículo 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Entonces siempre cuando usted arme su oración va dirigida al Padre. Pero esa oración lleva este sello, en el nombre de Jesús. Si no, esa oración no llega al trono celestial. Esa es la autoridad que Jesucristo nos ha dado a través de su sacrificio, que podamos también comunicarnos con Dios. Dice en el capítulo final del libro de Lucas, en el capítulo 24, en el nombre de quién debemos predicar. También, en el capítulo 24, el versículo 47, dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En nombre de quién se debe predicar? No dice de una personalidad tal o cual, de un súper conocido predicador. No, ¿en nombre de quién? En el nombre de Jesús es en quien debemos predicar. Vamos a ver otro detalle acerca del nombre de Jesús. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, el versículo 16 dice lo siguiente. El capítulo 16, el versículo 17. Estas señales seguirán a los que creyeren, o sea, a los creyentes que lleguen a conocer el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto que el Señor les dijo fue posterior a su muerte, fue en la resurrección. Les dio la autoridad de echar fuera demonios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Por ejemplo, nosotros bendecimos siempre la comida, pero ¿en el nombre de quién queda bendecida? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos y echamos a los demonios cuando se manifiestan en una casa, cuando invaden de problemas una familia o cuando una persona es posicionada por un espíritu malo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Aún ese tema de orar por manifestaciones satánicas, hay connotaciones muy claras y que nos dan un equilibrio, nos dan una guía muy clara
valga la redundancia, respecto a aquellos métodos que se emplean en ciertas iglesias, en ciertos cultos. Ustedes van a ver que cuando llevan un endemoniado, el pastor comienza a gritar, y el demonio grita, y todos gritan y danzan, y ponen música más fuerte, y supuestamente son liberados. No, así no es la oración cuando Satanás se manifiesta. La oración es simple. Satanás, cualquier espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas y no vuelvas más. Simple. Y esa es la oración eficaz contra el enemigo de las almas. Entonces vamos viendo la importancia del nombre de Jesús al hacer una oración, al volcar nuestra alma, al orar con propiedad, al pedir perdón, al expresar nuestra necesidad. Debemos elevarla a Dios en el bendito nombre de Jesús. Vamos a preguntarle a alguien muy especial de cómo orar. En el nombre de quién debemos orar o por medio de quién debemos orar. En el libro de Hechos nos va a decir el apóstol Pedro lo siguiente. Pedro había hecho un milagro. Una persona lisiada estaba pidiendo limosnas en la entrada del templo, y Pedro cuando pasó le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate y anda. Y la persona se le estiraron las piernas porque era cojo de nacimiento. Fue una creación de piernas en un abrir y cerrar de ojo. Fue sano y salió saltando. Entonces vino un revuelo, además por estar predicando en el nombre de Jesús, lo llevaron al concilio. Entonces Pedro, les recomiendo leer todo el capítulo 3 y 4 de Hechos de los Apóstoles. Pedro dice estas palabras. Capítulo 4, el versículo 10 de Hechos. Sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Jerusalén que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él, por ese nombre, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y escuchen, esto es maravilloso, el versículo 12. Esto es oro puro. Escuchen esto. Y en ningún otro hay salvación. Para. ¿Qué estás diciendo, Pedro? Si yo oro por medio de tal, por medio de este otro, por medio de este otro nombre. No, pero que me han enseñado esto, y esto, y esto. El apóstol Pedro está diciendo estas palabras. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En el nombre de quién? ¿De Juan? ¿De Abraham? ¿De Isaías? ¿De David? ¿De Pedro? En el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre es tan poderoso? ¿Qué significa Jesús? En el latín nosotros lo pronunciamos al nombre Jesús. Pero en el original quiere decir Yeshua o Yeshua, que quiere decir Jehová el que salva. Ese es el nombre. Eso significa el nombre de Jesús. Jehová el que salva. Por eso el ángel le dijo a María cómo debía llamarlo al niño. Jehová el que salva. Eso es el nombre de Jesús. Justamente el que salva, el que vino a salvarnos. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, vamos a encontrar una enseñanza muy clara respecto al nombre de Jesús, en quien debemos elevar nuestras oraciones. Y vamos a ir entendiendo el sistema de cómo funciona la oración. En el capítulo 2, el versículo 5 en adelante nos relata de cómo Dios era uno con Cristo, y Cristo siendo Dios no tuvo esa condición exaltada como un impedimento para acercarse a nosotros, sino que se humilló a sí mismo. Dice que se humilló hecho semejante a los hombres, y vino y murió, y no murió una muerte común, murió la muerte más ignominiosa
la muerte más vergonzosa que podría haber muerto, que era la muerte de cruz. Y es donde hay mucha sabiduría y conocimiento, entender qué significa la muerte en la cruz. Es una ciencia infinita. Pero por ese sacrificio de amor, nos dice el versículo 9, por lo cual Dios también le ensalzó hasta lo sumo. O sea, Dios y Cristo eran lo mismo, pero por medio de ese sacrificio Dios le exaltó aún más. Y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿en dónde? En los cielos, todos los que están en los cielos, los ángeles, los querubines, los serafines, se doblan ante el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces, a raíz del sacrificio, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y es la herramienta más poderosa que tiene el cristiano. Orar en el nombre de Jesús y a conciencia que ese nombre le costó la vida, y que el perdón que yo pido le costó la vida, y que la paz que yo pido le costó la vida. Entonces yo no puedo ser hipócrita con Dios. La oración, está la estructura del Padre Nuestro y está el cierre, que es enseñado posterior al finalizar y posterior a su resurrección. ¿Por qué? Porque antes no tenía efecto, no se oraba en el nombre de Jesús antes de la cruz, pero en el nombre de Jesús se ora después de la cruz y tiene poder a raíz del sacrificio. Entonces, querido amigo, vamos viendo que en los rezos, muy rara vez, y discúlpenme mi ignorancia si me equivoco, pero muy rara vez en un rezo se utiliza el nombre de Jesús. Y en muchas iglesias evangélicas rara vez se escucha orar en el nombre de Jesús. Amén. Siempre debe ser esa la manera de elevar nuestra oración. Vamos a ir cerrando el tema. En el libro de Romanos nos explica de que muchas veces nosotros oramos y nuestra oración no es respondida. ¿Por qué? Porque nosotros oramos con nuestra mente limitada, pensando en las circunstancias. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones pensando que eso en ese momento era lo mejor que podíamos haber hecho, y después cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que hemos elegido mal? Entonces Dios ya sabe el fin desde el principio, y hay cosas que Dios no nos quiere dar para que no nos extraviemos de la fe. De manera que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6 que nosotros oramos, pero oramos mal. Entonces Dios no nos responde. Dice en el capítulo 8, el versículo 26, dice lo siguiente: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu de Dios intercede en nosotros para que esa oración mal redactada, por así decirlo, sea expresada de manera coherente y sea conforme a la voluntad de Dios. Ahora observen, no hay ningún versículo en la Biblia que diga que el Espíritu Santo perdona los pecados, ¿no? Tenemos que tener bien claro cuál es el lugar de cada uno. El Espíritu Santo transforma a la persona, la convierte, la regenera, pasan de muerte a vida por medio de la obra del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios toma nuestra oración. Ahora dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, el versículo 3 al 5. ¿Qué pasa con nuestras oraciones? Dice la Escritura que hay un santuario celestial y que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. En el capítulo 8, del versículo 3, nos muestra lo siguiente: vino otro ángel y se paró delante del altar, y tenía un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso
para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. De manera que nuestras oraciones no son elevadas directamente a Dios, van a la mano del ángel. Y en el símbolo del Antiguo Testamento, ese incienso que era añadido eran perfumes especiales, preciosos, dados por Dios, pero que también contenían cenizas de los corderos que eran sacrificados y quemados en el altar. Quiere decir que a nuestras oraciones se le añadía la gracia de Cristo. Y ahí nuestra oración es purificada y es elevada al Padre. Miren el circuito. La persona ora sola, en privacidad con Dios, vuelca su alma y el Espíritu Santo la moldea. Esa oración es dada en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo lleva nuestra oración ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Cristo agrega de su sacrificio a nuestras oraciones y es ofrecida como aroma agradable delante del Padre, como dicen múltiples pasajes del Antiguo Testamento. Ese es el circuito de la oración. Fíjense que en el circuito que acabo de contar, de redactarles, no hay intervención humana. ¿Por qué no hay intervención humana? Porque solamente está esto que parecería ser algo tan personalizado entre la persona y Dios. Lo enseña el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5 nos va a enseñar lo siguiente. Primera de Timoteo, invito a que lean todo el libro de capítulo 2 de Primera de Timoteo de pasada. Nos dice el versículo 3 y 4, nos dice que oremos por todas las personas porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven, ¿no? Ahora dice el versículo 5, porque hay un Dios. ¿Creemos que hay un solo Dios o que hay muchos dioses? El cristianismo es monoteísta. Hay un solo Dios, pero que se manifiesta de tres maneras diferentes. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero es un solo Dios. No hay tres dioses y no hay muchos dioses. Entonces, la mayoría va a responder sí, creemos en un solo Dios, porque hay muchas religiones cristianas que son monoteístas. Bueno, ¿usted cree que hay un solo Dios? Bien, mire la lógica. Asimismo, también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, Cristo quiere decir el ungido, el Mesías. Jesucristo quiere decir Jehová, el que salva, el ungido. Es en ese nombre, obviamente volvemos a redundar en la enseñanza del nombre de Jesús. Pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay más. Entonces, si alguien te dice que hay otro tipo de mediaciones, debes preguntarle a dónde dice eso la Escritura. Porque yo puedo orar por mi hermano, pero mi oración va al mediador, no va directo a Dios. ¿Se entiende la diferencia? Vamos a leer los últimos versículos. Tenemos un solo mediador, un solo Dios, un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo. Ahora, ¿será que Jesús escucha mis oraciones? Yo que me he equivocado tantas veces, yo que he destruido a mi familia, ¿será que Dios puede escuchar las oraciones de aquel que se ha dedicado a los vicios, que se ha metido en la droga, que ha arruinado su vida? ¿Será que Dios puede escuchar las oraciones de aquel que está encerrado en una cárcel, pagando las consecuencias de las malas decisiones que ha tomado? ¿Será que Dios escucha las oraciones solamente de los buenos? ¿O será que Dios escucha todas las oraciones? Hermanos, nos dice un mensaje maravilloso y con esto vamos a cerrar. Hebreos capítulo 4, el versículo 14 al 16, dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran pontífice
que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuántos pontífices tenemos? Uno solo, dice la Escritura, ¿no? Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer según nuestras flaquezas, mas fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pedid y se os dará, porque el Señor Jesús está todo el tiempo intercediendo por ti y por mí. Él penetró los cielos, entró al santuario celestial y está ofreciendo nuestras oraciones mezcladas con su gracia. Él vive para interceder por nosotros y además nos entiende porque Él también sufrió cuando vino y vivió como nosotros, pero Él venció. Y en medio de su victoria nosotros también somos más que vencedores. Vamos a cerrar con el último versículo. Capítulo 7 de Hebreos, el versículo 25 y 26. Dice lo siguiente: por lo cual también que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermosa promesa. Qué hermoso es saber que no estamos solos. Qué hermoso saber que aunque estés derrotado, sentado en el suelo, empapado en lágrimas, es saber que tienes una ayuda más allá de lo que tú puedes controlar. Nosotros podemos planificar nuestra vida, pero hay muchas cosas que no podemos controlar y de esas se encarga Dios. Y aún de las que no sabemos, podemos estar más que confiados que Jesucristo está y nos está abriendo la invitación de acercarnos y dialogar con Él y hablar con Él. ¿Qué esperas para acercarte a Dios? Hoy es el momento. Hoy es el mañana. Acércate a Dios, habla con Él. Tenemos alguien que nos entiende. Tenemos alguien que vive para interceder por nosotros. Tenemos un solo mediador y el nombre poderosísimo del nombre de Jesús. Te invito a que uses el nombre de Jesús en la oración. Para ir dando cierre a este tema, querido amigo, estimada amiga, quiero invitarte a la parte B de este tema. Vamos a ver en el siguiente tema los distintos modelos de oración que incluso el Señor Jesús también enseñó, que están en la Sagrada Escritura. Y de ver los contextos, las connotaciones que nos enseña la Biblia de cómo Dios nos va a contestar o no nos va a contestar una oración. Es una parte muy importante, hermanos. Entonces te invito a saber más acerca de este tema de cómo comunicarse con Dios. Dios no es una fuente de los deseos, donde uno tira la moneda y supuestamente se cumple el deseo. Dios es omnipotente, es omnipresente. Dios oye, Dios sabe y Dios ve. Esto fue principio de vida. No podría estar de pie en la oscuridad.